Adelante, Tomás, ya está toda la sala de espera unida. Muchas gracias, Lorena, nuevamente por la palabra. Y bueno, pues buenas tardes a todas y a todas desde... Recording in progress. Listo, desde el horario del Centro de México. Y bueno, pues nuevamente agradecerles que nos acompañen en este espacio pues de charla, de retroalimentación, de compartir conocimientos, experiencias. Y bueno, pues el día de hoy toca dar paso para cerrar esta sesión del día 4 de octubre a esta conferencia magistral de dos colegas que se encuentran ya con nosotros y nosotras, la conferencia magistral denominada A Dos Voces. Entonces se encuentra con nosotros María Pozzi, quien abordará el tema de la terminología en la traducción de textos especializados a lenguas minorizadas, y también se encuentra con nosotros Heidi Cases, que nos hablará sobre los juicios orales en Estados Unidos, ejemplo de la interpretación de una lengua mayoritaria a lenguas minorizadas. Entonces, sin más preámbulo, me va a tocar permitir leer de manera muy breve su síntesis curricular y a partir de ahí ya empezamos esta última sesión. Bueno, María Pozzi estudió matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó la maestría en traducción automática y el doctorado en lingüística computacional, con especialidad en terminología jurídica en la Universidad de Manchester, Inglaterra. Desde 1978 es profesora investigadora del Colegio de México, en donde su principal actividad de investigación se ha concentrado en la terminología teórica y la elaboración de más de 30 diccionarios técnicos especializados multilingües, la normalización terminológica y neología. En la actualidad está terminando 2 diccionarios para niños, uno de matemáticas y otro de ciencias naturales. La mayor parte de su investigación aplicada se lleva a cabo en proyectos internacionales. Ha sido profesora invitada en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, la Universidad de Harvard y la Oficina de Trabajos Públicos y Servicios Gubernamentales de Canadá. En 2006 obtuvo Webster Special Prize por su contribución a la terminología. Ha impartido cursos en terminología en el Colegio de México, en el Instituto Francés de América Latina, la Universidad de Claustro de Sor Juana, entre otras instituciones. Ella es la primera ponente que vamos a tener el día de hoy. Doy paso a la siguiente ponente, su síntesis curricular, a Heidi Cases. Es intérprete jurídica y de conferencias, traductora y terminóloga. Es egresada del programa para la formación de traductores del Colegio de México y tiene una maestría en terminología de la Universidad Pompeu Fabra. Ha trabajado en investigación terminológica, elaboración de diccionarios especializados y como instructora en terminología, traducción e interpretación. Actualmente es parte del equipo docente de Master Online en terminología de la Universidad de Pompeu Fabra y del certificado en traducción de la Universidad de Arizona. Está certificada como traductora por la ATA y como intérprete para trabajar en tribunales federales en los Estados Unidos. Trabajó como intérprete de planta en el Tribunal de Distrito de Puerto Rico. Actualmente trabaja en los Estados Unidos como contratista para diferentes tribunales federales y la Fiscalía, el Departamento de Estado, organismos gubernamentales y para clientes privados. Trabaja activamente en la promoción y protección de la profesión. Es integrante de varias asociaciones de intérpretes y traductores, tanto internacionales como en México y en los Estados Unidos. Bueno, de manera muy breve, esta es la síntesis curricular de cada una de las ponentes que nos acompañan el día de hoy. Sin más preámbulo, dejo el uso de la voz para María Pozzi con la ponencia Terminología en la traducción de términos especializados a lenguas minorizadas del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Adelante, María. Puedes abrir tu micrófono. ¿Sigue cerrado tu micrófono, María? Ahí está, ya está abierto. Gracias. Ok. Ok, bueno, pues antes que nada, 2 cosas. Primero, agradecer a Lorena Córdoba el que nos haya invitado a participar en esta sesión tan interesante. Y en segundo lugar, decirles, bueno, en segundo y tercer lugar, 1, mi conexión de internet
van 3 veces en lo que me conecté ahorita, que me dice que está inestable. Entonces, no sé qué vaya a pasar. Y la otra es que, como oyen, mi voz está un poco atolondrada y no sé en qué momento me va a entrar un ataque de tos y no pueda continuar. Pero bueno, por lo pronto empezamos. Me voy a ir lo más rápido que pueda para poder terminar esto como Dios mande. Entonces, ¿sí alcanzan a ver la Sí, diferencia? sí se alcanza a ver tu presentación. Adelante. Se observa. Sí, es que lo que no puedo es pasarle a la siguiente. Ya. Bueno, lo primero que queremos que nos quede muy claro a todos es lo siguiente. O sea, si estamos hablando de lenguas minoritarias, minorizadas y mayoritarias, pues lo primero que queremos es tener una base común en relación con cuál poder hacer nuestros juicios y bueno, todo lo que hablemos, que haya un tronco común, un conocimiento común para saber exactamente de qué estamos hablando. Entonces, pues, las lenguas mayoritarias son, o sea, una María, te estamos perdiendo. lengua mayoritaria. María, Creo que lo mejor es que apague. ¿Por qué no apagas tu video? tu video, a ver si ayuda. Exacto. A ver, vamos a parar el video. ¿Ya? A ver, ahora cómo está. Ahí está. Adelante. Okay. Adelante. Entonces, es la razón por la cual, o sea, la lengua mayoritaria se utiliza para la administración, para la enseñanza, para los medios de comunicación y básicamente para todo en lo que se tenga que interactuar a niveles oficiales con la persona, el individuo. Luego, la lengua minoritaria es una lengua que sus funciones generalmente se restringen a ciertas cuestiones internas del grupo. Y luego, la lengua minorizada, pues es la que ha sufrido marginación, es la que la que se persigue o incluso se ha llegado a prohibir en algún momento de su historia, lo cual implica, por un lado, una acción de coerción que lleva a un recorte en su utilización y que de hecho la gente, como bueno, ahorita vamos a ver unos ejemplos, pueden decir, pues sí, no la usamos, o al contrario, sacar las armas y decir, la usamos a como dé lugar, aunque sea de manera prohibida y aunque sea de manera a nivel privado, a nivel familiar, aunque no nos dejen, porque es la única manera que tenemos de que esta lengua no se muera. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las lenguas minoritarias y las lenguas minorizadas? Pues si no se hace algo realmente por protegerlas y por revitalizarlas, se pueden llegar a convertir en lenguas en peligro de extinción y finalmente lograrlo, que hayan en peligro de extinción, sino realmente decir, pues estas lenguas ya no existen, como ha pasado con muchísimas de las lenguas nuestras, de nuestras lenguas indígenas mexicanas, que pues simplemente se perdieron en el paso de los años. Y eso, ahorita, conscientes de esa situación, no debemos permitir que eso llegue a pasar. Entonces, tenemos unos ejemplos de lenguas mayoritarias. Bueno, pues tenemos el inglés, español, el francés en sus países en donde realmente se utiliza. Que eso no quiere decir que siempre y en cualquier situación vayan a ser lenguas mayoritarias. Tenemos el caso clarísimo del español, que es lengua,
pero en Estados Unidos es una lengua minoritaria y hasta cierto punto minorizada. Entonces, el hecho de ser mayoritario en un lugar es relativo, siempre va a ser relativo a la situación lingüística de esa lengua en ese contexto. Entonces, ahí creo que es muy importante hacer esta aclaración. Luego, como ejemplos de lenguas minorizadas, tenemos el francés en Canadá, de las lenguas indígenas mexicanas, de las lenguas de los inmigrantes que se han ido a Estados Unidos o a Europa, el finlandés en Suecia, etc. En Suiza, por ejemplo, es interesante porque ahí hay 4 lenguas oficiales, de las cuales obviamente el alemán es la lengua mayoritaria, francés e italiano son lenguas minoritarias, y luego el romanche, que en algún momento, claro, lo habla nada más en los grisones, en los 2 cantones grisones, y que bueno, siempre la cantidad de gente que lo habla es por ahí de 30,000 personas. Entonces, pues claro que no le hacen mucho caso. Además que hay todos en los 2 cantones grisones, pues alemán romanche o francés romanche o italiano romanche. Entonces, no fue sino hasta 1996. El principal ejemplo fue el catalán en la época de la dictadura franquista. Nuestras lenguas indígenas también pasa esto, en que son lenguas que son minorizadas, pero ahí pasa que es una historia muy compleja. O sea, porque no es que oficialmente sean minorizadas, sino que los primeros, no, obviamente no en todos los casos, pero sí en muchos casos, los primeros que las desprecian son los hablantes de las generaciones de niños y jóvenes que hablan estas lenguas minorizadas, que vienen a la Ciudad de México y que alguien les dice, oye, por favor, habla en tu lengua, y ellos son los primeros en decir, no, yo hablo español. Esa lengua es de mis padres y de mis abuelos, pero mía, definitivamente, ya no. Entonces, ahí tenemos un problema importante que en algún momento hay que atacar. Ay, otra vez no puedo pasar de transparencia. Ya lograste pasar. Ya logré pasar. Entonces, en México tenemos aproximadamente 7,5 millones de mexicanos que hablan una de las 68 lenguas indígenas, y muchas de ellas también son minorizadas. Tan solo en Oaxaca 11 lenguas otomangues, y aparte está el mixe, el zoque, el huave, náhuatl y el xontal de Oaxaca. Aquí, ¿qué es lo que nos está pasando? Que tenemos cerca de 1,000,000, y de esas, o sea, no es poco, por supuesto que no es poco. Y las principales son el zapoteco con 420,000 personas, el mixteco con 270,000 alrededor, el mazateco y el mixe, que en total hacen aproximadamente unas 900,000 personas, nada más de estas 4 lenguas. Lo que quiere decir que las poquito, y que de alguna manera también tenemos que tener en cuenta que hay que atender que no se vayan a perder esas
Ahora, ¿cuál es la situación de las lenguas indígenas nacionales en México? O sea, ¿qué sucede? Cuando llegaron los españoles, todo el mundo tenía su lengua, todo el mundo hablaba lo que le tocaba hacer. A ver, oigan, espérenme un momento porque Heidi me está avisando que casi no se oye, entonces se la voy a mandar para que si esto se echa a perder, por lo menos ella la pueda seguir, ¿sí? Espérenme un segundo. Gracias, María. Tenemos sí se escucha de manera un poco intermitente, entonces se lo envía a Heidi. ¿Tú lo presentas, Heidi? Sí, yo se la voy a mandar ahorita, Heidi. Sí. Lo que yo haría, hola, habla Heidi, lo que yo haría es que María vaya pasando. María, tú sigue hablando, yo creo que sin tener la presentación vas a tener menos problema con la conexión de internet. Me vas diciendo cuando te vaya pasando la transparencia. Ah, perfecto, entonces... Es que tú sigues lo que la recibo. Sí, dame un segundo. Ahora sí que, aparte de la inestabilidad que estamos teniendo con el internet, muchos y muchas tenemos plataformas que se cayeron el día de hoy, entonces... Sí, o sea... Téngannos un poco de paciencia. Gracias. Oye, tanto lo ensayamos. Me da la impresión que WhatsApp se cayó hoy, ¿verdad? Sigue. Sí, Facebook. ¿verdad? Es lo que pensé. Yo creí que era yo y que por eso no me podía conectar. Sí, no se preocupe. A ver, ya te lo mandé, Heidi. Ok. Pues, ok, tan pronto la reciba la empiezo a compartir, pero tú sigue hablando mientras. Adelante, María. Bueno, entonces, lo que teníamos aquí, que en 1521 que llega o sea, que sucede la conquista de México, ¿qué sucede? Los españoles mandan a todos sus misioneros y a toda la gente que estaba dispuesta a alfabetizar. Entonces, cambia totalmente la situación ahí, se impone el español como lengua de comunicación y de enseñanza. Lenguas indígenas adquieren un valor de mucho menos prestigio, porque claro, aquí los españoles, como fueron los conquistadores, fueron los que ganaron, hombre, pues fueron los que impusieron su lengua. Entonces, así pasó toda la época del virreinato, de la independencia, que seguían las cosas más o menos igual, y la siguiente fecha importante es 1921, cuando acababa de terminar la revolución, que se crea la Secretaría de Educación Pública, y en ese momento la idea es que todo se españolice, o sea, todo lo que son lenguas indígenas se trata de olvidar, y entonces el sistema educativo principalmente es en español y no se toman en cuenta otro tipo de lenguas. Tuvo que ser hasta 1992 que se reconoce por primera vez en la Constitución mexicana que nuestro país es una nación multicultural, multilingüe, y que está sustentada principalmente en los pueblos indígenas. Entonces, ahí ya hay un primer avance para reconocer la existencia y la importancia cultural de nuestras lenguas. En 2003 se promulga la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que eso ya fue un avance muy grande. En 2004 se crea el INALI, cuya función principal te dejamos de escuchar, María. A ver si... promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas. ¿Perdón? No te oigo. Ya te recuperamos. Adelante. Ok. Bueno, el INALI, o sea, sus tres principales objetivos son promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas, el promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo del conocimiento,
y que se disfrute de la riqueza cultural de la nación, y también articular las políticas públicas necesarias en la materia en los 3 niveles de gobierno. Pero bueno, aquí ¿qué es lo que sucede? Esto está muy bien, en papel está perfecto, pero en la práctica pues era una tarea demasiado laboriosa, demasiado difícil, y que no estábamos preparados como país para empezar a hacer toda esta tarea. Entonces, de las cuestiones que más importaban era acceder a información pública y la difusión de leyes y reglamentos. Entonces, pues se empezaron a traducir las primeras leyes, no sé si todas, la verdad no sé si todas, pero sí las más importantes. Luego, los contenidos de programas, obras y servicios dirigidos a las comunidades indígenas en su propia lengua. Y luego también, para acceder a la justicia, también, o sea, una de las cosas más importantes que se promovieron fue el acceso a intérpretes y abogados defensores que tengan conocimiento tanto de la lengua indígena como de la cultura. Entonces creo que hasta allí íbamos más o menos bien, pero la educación básica es obligatoria que sea de manera bilingüe e intercultural. Pero ¿qué sucede aquí? Que una vez que termina la educación básica, lo siguiente ya viene todo en español. Entonces, ¿qué sucede? Que la parte que es más especializada, que se empieza a especializar más en relación con la ciencia y con la técnica, se aprende ya nada más en español. Luego se adoptan medidas para que, aunque el sistema educativo respetar la dignidad y la identidad de las personas, bueno, que les dicen, sí, ok, no importa cuál sea tu lengua, te tenemos que respetar y tenemos que hacer tus cosas en tu propia lengua. Pero ¿qué sucede? Si la misma educación se quedó en el nivel básico en las lenguas indígenas y lo demás ya se hace en español, pues se perdió un poco en la práctica ese respeto a la dignidad y a la lengua de cada persona y a la cultura de cada persona. Entonces, aunque sí se fomenta en teoría, en la práctica, pues ustedes lo saben bien, no se logra de una manera eficiente. Entonces, aquí tanto la Ley General de las lenguas y la creación del INAH representaron un paso importantísimo. O sea, sin ellos, pero no solucionan todos los problemas. Entonces, eso, pues hay que ver cuál es la mejor forma de poder avanzar en la solución de toda esta problemática sin tener que recurrir siempre a la parte gubernamental, que pues muchas veces no tienen ni la voluntad ni los recursos para hacerlo. Entonces, obviamente existen prioridades, que eso ya lo hemos visto, que sí se ha logrado hacer. La educación básica bilingüe, fomento a la interculturalidad, respeto a la diversidad, respeto a los derechos lingüísticos y, en caso necesario, acceso a intérpretes y abogados para asuntos jurídicos y judiciales. Pero claro, como estábamos viendo ahorita, pues todavía queda muchísimo por hacer. Ay, joles. En el aspecto lingüístico, que es el que nos interesa ahorita, ¿qué tenemos que empezar a considerar? Desde la perspectiva social, promover el uso de la lengua materna con orgullo. O sea, decir, ¿sabes qué? Yo hablo mazateco o yo hablo cualquiera de estas lenguas y a mucha honra y con mucho orgullo, y lo quiero seguir hablando conmigo, con mis hijos y con mis nietos, de tal manera que esa lengua
continúe viva y continúe siendo el medio de comunicación principal en la familia y en la región en la que se habla como lengua normal. Luego, desde la lingüística, ¿qué se tiene que hacer? Desarrollar programas. Ay, otra vez dice que está inestable. Bueno, desarrollar programas para irlas actualizando de manera organizada, de manera centralizada y de manera eficaz, de tal manera que el trabajo que desarrolle una persona no se quede en esa persona, no se quede en su grupito de trabajo, sí disponible para toda la gente que utiliza esta lengua y que sea digamos, de forma gratuita y que haya una cierta, entre comillas, obligación de que toda la persona, cualquier persona que esté hablando de estos temas, empiece a utilizar las nuevas palabras que se van acuñando, eso que no existen en la actualidad, pero que a la hora de revitalizar la lengua y a la hora de actualizarla, se crean y, hombre, hay que usarlas. Después también crear conocimiento en cada lengua. No utilizar el español como lengua franca y, no, pues a lo mejor si me da tiempo lo traduzco a otra lengua. No, o sea, crear del conocimiento desde el principio ya en cada una de estas lenguas. Tener acceso ilimitado mediante traducciones a obras culturales, científicas, tecnológicas, provenientes de otras lenguas y de otras culturas. Eso es lo que va a lograr que en un momento dado actualizar y pueda hacer que cualquiera de todas estas lenguas que tenemos con las que nos estamos manejando, pues pueda servir como vehículo de comunicación, no solo para la lengua general, sino también para los lenguajes especializados, en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces creo que ese es uno que debíamos, o sea, que se debían de empezar a tomar en cuenta para poder solucionar, no estoy mañana ni pasado, pero sí a largo plazo, toda la situación precaria en la que están muchas de nuestras lenguas. Entonces, en términos prácticos, ¿qué es lo que se puede hacer? Entonces, como parte citada, o sea, se pueden hacer cosas, o sea, de que se pueden, sí que se pueden hacer las cosas. O sea, si vemos, por ejemplo, situaciones que han pasado, me gustaría contarles tres situaciones que me ha tocado ver de cerca, en donde se ha logrado solucionar estos problemas. El que más me llama la atención es el del sueco, que esto sucedió en Suecia hace como unos 30 años. Suecia, un país súper industrializado que tiene alrededor de 8 millones de habitantes. Su lengua es definitivamente es la lengua mayoritaria de Suecia. ¿Y qué es lo que pasó? Que que se llamaba que los hablaran inglés como si fueran ingleses. Entonces, a partir de secundaria, todo lo que era ciencia y tecnología se enseñaba en inglés. Todo estaba muy bien, los chavos podían competir ventajosamente con cualquier otra persona que estudiara ciencia y tecnología, podían escribir perfecto en inglés cuando tenían que publicar artículos académicos, cuando tenían que hacer presentaciones en otros países, lo hacían perfectamente bien en inglés. El caso es, estaban orgullosísimos de su programa. Años hicieron una evaluación de lo que estaba pasando con el sueco. Se quedó, o sea, toda la ¿Te dejamos de escuchar, María? A ver si.
técnicas, los avances científicos y los avances técnicos. Aló, aló. Ya te escuchamos nuevamente. Adelante, María. Te quedan ok, perdón. Te quedan Sí, solo 6 minutitos, por favor. Gracias. Sí. Entonces ahí, ¿qué fue lo que pasó? Que en ese momento dijeron, pues tenemos que dar marcha atrás a este programa, sea realmente bilingüe. Y entonces se dedicaron a llenar esa laguna inmensa que tenían de términos científicos y técnicos y crear nuevos términos en sueco. Y así, pues finalmente lo pudieron solucionar. Me voy a saltar lo de Cataluña y lo de Quebec, que son más conocidos, y entonces aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, creo que lo más importante es formar traductores, formar intérpretes y formar también los que pueden crear la infraestructura para que ellos puedan trabajar perfecto, que son lexicógrafos y terminógrafos de alta calidad, para que puedan desarrollar programas en donde se cree la terminología y la palabra, las palabras que hacen falta en cada una de estas lenguas y que estén finalmente actualizadas. No nos va, o sea, va a ser una cosa a largo plazo, pero claro que se puede hacer. En caso de la lengua general, pues es un poco más fácil porque eso son palabras que todo el mundo usa y que de alguna manera se pueden ir acuñando poco a poco y que, bueno, conforme se van creando más palabras, pues estas se les da una buena difusión y entonces pueden ser de acceso más fácil al público. En el caso de los lenguajes de especialidad, ahí es un poco más difícil porque se necesita otro tipo de participantes. Entonces ahí se crea una comisión de terminología especial para resolver un problema que tenga representantes de academia, de sector público y de sector privado, y que su función principal sea la de acuñar mediante consenso términos nuevos. Y luego, pues, ir construyendo todo esto, o sea, todo eso que se va solucionando se puede ir construyendo en un banco de terminología bilingüe o multilingüe que contenga todos esos términos nuevos y que además sea de amplio acceso para todo el público que lo necesite, ya sea para traducir del español a cualquiera de las lenguas indígenas o al revés, de cualquiera de las lenguas indígenas al español. Entonces, esto nos permitirá actualizar y dar vitalidad a la lengua de trabajo. Establecer una política de creación de términos nuevos, que se llaman neónimos. Normalizar los términos que se crearon de esta forma, promover su uso y ponerlos a la disposición de quien los necesite para facilitar la comunicación. Y después, si creamos conocimiento en las lenguas ya revitalizadas, será maravilloso porque ya estarán al nivel de cualquier otra lengua del mundo. Y esto pues es un proceso indefinido que se tiene que ir actualizando todo el tiempo, se tiene que ir trabajando siempre en esta situación, como se hace en muchísimos países de lenguas que tienen o sea, que tienen varias lenguas minoritarias, pero también de las que tienen nada más lenguas mayoritarias. Entonces yo creo que eso es muy importante, ver lo que se ha hecho en otros lados para tomar una idea de qué es lo que aplicaría mejor para resolver nuestros problemas. A ver, aquí tengo, o sea, qué es lo que en realidad decimos cuando hablamos de lenguaje general. Pues es un conjunto de unidades, reglas y restricciones que forman parte del conocimiento de la mayoría de nuestros hablantes. Se aprende de manera espontánea, se usa también de manera espontánea, se usa para tratar básicamente cualquier asunto
de los que si nos encontramos con un amigo, si estamos en una reunión familiar, etc. Cuando pensamos en lenguajes especializados, entonces, o sea, ¿qué es? Es un lenguaje especializado, es el que se usa en un campo de conocimiento específico y que se caracteriza por el uso de medios de expresión lingüística que son característicos a ese lenguaje de especialidad, que tiene terminología y fraseología específicas y que además también tienen características sintácticas y de estilo que son particulares a cada uno de los campos del conocimiento. Aparte, son subgeneral en algún punto, pero que se caracterizan por tener una temática específica. Los interlocutores no son cualquiera, o sea, en general estamos hablando de especialistas, o sea, por lo menos una parte de los interlocutores van a ser especialistas, están transmitiendo conocimiento, ya sea a otros especialistas o a nivel de formación, que puede ser desde niños hasta empleados, clientes, gente que se está formando, etcétera. Y también la situación comunicativa en la que se utiliza no es cualquier situación comunicativa. Normalmente es una situación comunicativa que se refiere a la parte profesional. Ahora, si tenemos... Un minuto, por favor, María. Un minuto. Sí. Gracias. Sí. Ahora, si tenemos aquí, por ejemplo, un texto especializado, vean todas estas palabras, todos estos términos que están señalados en amarillo, todos esos son términos y que cualquier persona, o sea, evidentemente no lo podríamos traducir así nada más porque sí, ni lo podríamos comprender porque no somos cardiólogos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ablación del nódulo auriculoventricular. O sea, ¿qué es eso? Pues no tenemos por qué saber. Y eso es lo que hace que sea un texto especializado. Y para eso, pues obviamente que se necesita quien lo pueda hacer. Ahora, ¿qué se necesita acá para llevar a cabo un proceso terminográfico? Bueno, pues necesitamos antes que nada un estudio de factibilidad en donde se establezca el propósito del proyecto y sus objetivos, se identifique a los usuarios potenciales y las necesidades de los usuarios. Esto es, necesitamos contestar qué voy a hacer, para qué lo voy a hacer y para quién lo voy a hacer y qué problemas voy a resolver. Una vez que tenemos eso contestado, podemos decidir si vale la pena hacer ese proyecto o si no vale la pena hacer ese proyecto. Cuando ya estamos haciendo el proyecto, pues necesitamos tener una parte de diseño en donde lo primero es que se crea un grupo de trabajo que va a estar formado, pues obviamente por terminólogos, por especialistas y por traductores. Necesitamos tener un plan de trabajo en donde se asignan responsabilidades y tiempo de trabajo a cada quien. Se delimita el alcance del proyecto, porque si no, nunca se va a terminar. Se establece la metodología que se va a seguir y se definen los datos que se van a registrar en el proyecto. O sea, ¿cómo quiero hacer mi producto final? Quiero nada más hacer un término con su equivalente en la otra lengua, quiero hacer un término con una definición, con un ejemplo de uso, nada más en una lengua y el equivalente en la otra lengua o las otras lenguas, o quiero proporcionar toda la información para cada elemento de información que tenga. Entonces, ahí es donde se tiene que definir antes de empezar a hacer el proyecto. Y finalmente, para hacerlo,
bueno, pues tenemos que respetar las especificaciones y el plan de trabajo, estar evaluando constantemente lo que se lleva hecho, documentar los problemas que se encuentran y las soluciones y también registrar las decisiones. Finalmente está la revisión, evaluación y verificación del proyecto para saber si lo hicimos bien o no. Entonces, una vez que sabemos cómo hacerlo, tenemos que convencer a la gente para que haya la voluntad de proporcionar este tipo de llevar a cabo este tipo de proyectos para a la larga poder realizar buenas traducciones, buenas interpretaciones, buscar los recursos, tanto recursos humanos como recursos financieros, porque no cualquier gente puede trabajar en esto. O sea, tenemos que formar, como ya les había yo dicho antes, a tanto traductores como terminólogos de alta calidad y que puedan enfrentar para todos los problemas que se puedan presentar, los problemas que ya se tengan, y que eso sirva pues ya para el gran público que lo pueda utilizar. Entonces, pues creo que con eso termino. Muchísimas gracias por su atención. Me disculpo que no funcionó muy bien la conexión, y otra vez pues mil gracias a Lorena por la invitación. Muchísimas gracias, María, por la exposición. Creo que nos llama a muchas reflexiones justamente en este proceso de traducciones y sobre todo sobre los términos especializados. Yo le colocaría un escenario más ahí. No solo es la parte técnica, sino también es la parte epistémica de cómo se construyen las lenguas. Entonces, ahí es un gran reto para las y los que nos dedicamos a esta labor. Entonces, pues ahora vamos a dar el paso a Heidi Cases, quien nos va a hablar sobre los juicios orales en Estados Unidos, ejemplo de la interpretación de una lengua mayoritaria a lenguas minorizadas. Solo comentarles a quienes nos acompañan que al final de la charla de las dos ponentes, así fue el acuerdo previo, vamos a leer sus preguntas. Preferentemente, por favor, colóquenlas en el chat ahí para que podamos leer sus preguntas también por los tiempos que tenemos. Adelante, Heidi, no te quito más tiempo. Adelante, por favor, con tu presentación. Tienes apagado tu micrófono, Heidi. Ya. Perdón, no encontraba dónde encender mi micrófono. Bueno, antes que nada también quiero agradecer la invitación de presentar en este encuentro, y es un placer, me da mucho gusto poder compartir con ustedes. María pues les ha hablado sobre el trabajo de terminología que hay que realizar al ir de una lengua mayoritaria a otras lenguas, en particular a las lenguas minorizadas. Yo aquí les voy a dar el ejemplo práctico de qué sucede en los Estados Unidos en el ámbito jurídico, en el de la interpretación en contextos judiciales. Yo trabajo como intérprete certificada en los tribunales federales en este país. Vivo en Estados Unidos, estoy en la zona de Boston, y yo les hablaré desde este contexto para que vean cómo se trabaja aquí. ¿Y por qué considero que es pertinente hablar sobre este tema desde este contexto? Yo creo que es muy importante marcar que los lineamientos para la interpretación jurídica y judicial están establecidos firmemente desde hace muchos años en este país y se han implementado estrictamente y son bien respetados. Y a través de todo este tiempo han surgido desafíos y soluciones en la práctica cotidiana que han mostrado que el sistema funciona. Yo sé que en México los juicios orales son algo reciente y que ha habido equipos de trabajo que están dando muy buena asesoría para el establecimiento de lo que es la interpretación de los tribunales. También sé que gran parte de este trabajo se ha basado en cómo se trabaja la interpretación judicial en los Estados Unidos. Bueno, en los Estados Unidos estamos hablando de un país que se considera monolingüe.
aunque no hay una lengua oficial, la lengua que se usa en los espacios públicos y oficiales es el inglés. Y existe este concepto del LEP, que es la persona que tiene conocimientos limitados del inglés y que requeriría la interpretación. Dentro de este conjunto se está incluyendo a todos los idiomas, sin importar la cantidad de hablantes que pueda haber en el país. Aquí la mayoría de la interpretación por números de población es al español. Pero hay una necesidad de interpretar a todos los idiomas y todas las lenguas, desde español, francés, árabe, hasta tamil, criollo haitiano, navajo y otras lenguas indígenas son consideradas como minoritarias, igual que el español. Claro que pensaríamos que es extraño considerar al español como una lengua minoritaria, pero pues si seguimos las definiciones que María nos ha presentado, el español es una lengua minoritaria en los Estados Unidos. E incluso yo les puedo dar el ejemplo de Puerto Rico, donde podría uno hasta pensar que dentro del contexto legal, jurídico, judicial, en el fuero federal, es una lengua quizás hasta minorizada. Yo trabajaba en Puerto Rico y ahí la lengua, aunque Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, la lengua franca es el español. Pero el Tribunal Federal se lleva a cabo en inglés. Y todo lo que sucede ahí se tiene que interpretar del español al inglés. Tanto así, hay tanta demanda, el tribunal tiene 8 intérpretes de planta. Y de todas maneras, hay días entre que contratan entre 2, 3 o más intérpretes adicionales. Y cuando uno está en una audiencia en Puerto Rico o en un juicio, todas las personas que están en la sala entienden y hablan español. Y quizás hasta español es su lengua materna. Esto va desde el juez, los abogados, el jurado, el público. Hay veces que la única persona que no habla español es la estenógrafa. Y tal vez hay algún abogado por ahí, defensor público, que lo trajeron a la isla a trabajar. Bueno, entonces, como yo repito, es que la forma en que se trabaja con todas las lenguas, ya sea minoritaria o minorizada, va a ser la misma y todas son tratadas igual. Y lo que es muy importante es, en la interpretación judicial, los lineamientos, reglas y códigos de ética y de la profesión son exactamente los mismos. Y la única diferencia que uno va a encontrar entre las distintas lenguas es la cantidad de intérpretes calificados que existan que puedan interpretar esa lengua. Entonces, digamos, ¿qué sucede cuando hay un caso en las que hay una persona y las autoridades ven que esta persona necesita interpretación? Tienen que buscar un intérprete y no pueden llamarla a cualquier intérprete, porque no simplemente cualquier persona que conozca una lengua puede interpretar, igual como no porque yo tengo 2 manos y 10 dedos puedo tocar el piano. Lo que se busca es un intérprete que sea certificado, si es que existe una certificación oficial para esa lengua. Y en el Tribunal Federal solamente hay unas certificaciones, se hacen exámenes para español, criollo haitiano y navajo. En los tribunales estatales hay distintos sistemas y sí tienen certificaciones para unos 20 idiomas, aunque no creo que haya para ninguna lengua indígena, fuera de navajo. Ahora, si no se consigue un intérprete certificado, se debe de conseguir un intérprete de nivel profesional que pueda demostrar que tiene los estudios o el reconocimiento de alguna asociación o institución. Y si no se consigue un intérprete de nivel profesional, se utiliza un intérprete ad hoc que debe de tener las destrezas mínimas para poder interpretar. Y aquí me pongo mi sombrero de protectora de la profesión. Los honorarios dependerán de la clasificación del intérprete. Así es que hay que también estar atentos a eso. Bueno, los requisitos mínimos para poder interpretar como un intérprete profesional, y esto el autocorrector me puso ahí una doble S en el profesional, perdón, son, hay que ser, esto es según el Centro Nacional de los Tribunales Estatales. La persona, el intérprete, tiene que ser perfectamente bilingüe y dominar casi a nivel de lengua materna, educada, ambas lenguas con las que esté trabajando. Debe tener una cultura general o conocimientos
generales, educación que sería equivalente a 2 años de estudios universitarios. No tiene uno que tener un título, pero sí se tiene que mostrar habría una prueba o demostrar en alguna forma ese nivel de cultura de educación. Y tercero, hay que poder trabajar en las 3 modalidades de interpretación. Y bueno, luego si quieren las ligas, esto está en inglés, pero si quieren luego les puedo pasar la liga de donde saqué esto. Bueno, entonces, aquí está la persona, no sé, la secretaria de la sala, alguien donde arrestaron en el centro de detención, y descubre que aquí tiene una persona a la que no le entiende qué demonios está hablando. Y muchas veces esa persona lo único que ve es que no puede comunicarse con el individuo porque no habla inglés y no tiene forma de saber qué idioma habla. Y entonces busca deducir o hasta adivinar qué idioma necesita. Y no es extraño que llamen a un intérprete de español para alguna persona que habla portugués, italiano o francés, ya sea que por ignorancia les suene que pues, lo que habla esa persona es español, o porque sea más fácil conseguir un intérprete de español. También es posible que llamen al intérprete basándose en el país de origen de la persona que requiere el servicio. Así es que cuando ven que una persona no habla inglés y proviene de México o de algún país en Centroamérica o Sudamérica, generalmente automáticamente le llaman al intérprete de español y no indagan más. Pero pues como sabemos, muchas de las personas que provienen de países latinoamericanos no necesariamente hablan español, sino más bien hablan una lengua indígena. En este caso, ¿qué sucede? Si a mí me llega el intérprete en español, ya sabemos, si se ha asignado un intérprete de español, nos tenemos que asegurar que la persona a quien se le va a interpretar realmente hable y entienda bien español. Y generalmente también preguntamos, incluso cuando es español, de dónde vienen, porque como también va a haber jerga, va a haber regionalismos, pues yo tengo que saber que no le voy a interpretar al español igual a una persona que viene de yo qué sé, de Cuba, de Chile, que a una que venga de Guatemala o de México. Sencillamente tampoco me entenderían. Bueno, entonces en el caso de que veamos que hay una lengua indígena, que además hay que indagar más allá, tal vez uno oye un acento, oye pues el titubeo en español, el intérprete pregunta si es que cuál es su lengua materna y debe asegurarse de qué lengua se trata, de qué región, y debe asegurar que se encuentre al intérprete correspondiente. Ahora, en el caso de las lenguas indígenas y también de lenguas en las que no hay tantos intérpretes, quizás el intérprete que se pueda conseguir finalmente no tenga el inglés como su otra lengua de trabajo. Y bueno, yo sé que quiero comentar aquí de nuevo, me pongo mi sombrero de promotora y defensora de la profesión. Yo debo comentarles que todo el tiempo en los grupos de intérpretes en las redes sociales hay alguien que pregunta si sabemos de alguien que puede interpretar alguna lengua indígena específica. Y de esto podemos hablar más adelante en el periodo de preguntas y respuestas, porque sé que también entre ustedes probablemente hay gente que ya haya interpretado para alguna persona aquí en los Estados Unidos. Y algo que quiero recalcar, y bueno, ya hablaremos después, y espero que aquí nadie me regañe por hablar de esto, cuando ustedes están interpretando una lengua indígena para la que hay muchísima demanda, porque no es que haya tanta gente que requiera la interpretación, pero no hay los intérpretes, están en gran demanda y no deben de permitir que les paguen una miseria, porque los tribunales tienen sus honorarios establecidos y obviamente en español nos pagan una cantidad y para lenguas más difíciles de conseguir intérprete como chino, como árabe, les pagan más y eso incluiría a las lenguas indígenas. Así es que, ojo, no se dejan explotar, pero ya me quito ese sombrero. Bueno, si el intérprete de la lengua indígena no interpreta el inglés, sus 2 lenguas de trabajo son su lengua y el español, la interpretación será el español. Y en este caso lo que se hace es la interpretación por relé. Y aquí pues tengo este ejemplo que encontré. Digamos que aquí tenemos el hablante que necesita interpretación, habla mixteco. Entonces aquí vemos, el intérprete del español habla como pivote entre el inglés y el español e interpreta el español. O sea que aquí tenemos el abogado, hace una pregunta y en inglés el intérprete
hace la pregunta en español. Y aquí tenemos al intérprete del mixteco que interpreta del español al mixteco y el hablante escucha y responde. Entonces, el intérprete del mixteco actúa ahora como pivote y él es el que está interpretando al español y la intérprete aquí del español le interpreta al abogado la respuesta o al juez o a quien haya hecho la pregunta. Y esta interpretación se hace en la modalidad correspondiente según el tipo de procedimiento en el que estemos, el tipo de audiencia, qué es lo que esté sucediendo, y de eso voy a hablar en un momentito. Bueno, ahora quiero hablar sobre la interpretación judicial en los Estados Unidos, porque uno se pregunta, ¿por qué es que por ley, cuando es un caso penal, se asigna un intérprete cuando hay una persona que no domina el inglés y el que paga los honorarios del intérprete es el gobierno, es el tribunal? O sea, hay un organismo de las cortes, la oficina, no me acuerdo bien cómo se llama, que son los que se encargan de eso. Básicamente, no quiero hablar demasiado de eso, pero tienen que entender que la razón por la que en Estados Unidos esto sucede y por lo que se da la interpretación es porque se ha interpretado en alguna forma la Constitución para decir que el hecho de que es la necesidad de que cualquier imputado tenga las garantías procesales correspondientes debe de estar en igualdad de condiciones con un hablante del inglés. Y todo imputado tiene derecho a poder participar en su defensa. Y esto lo dedujeron de la Quinta Enmienda y de la Sexta Enmienda, que son la Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos. Y esto significa que la ley señala que en los casos penales se asigna un intérprete y la ley ordena que la agencia gubernamental que reciba fondos federales tiene que proporcionar el acceso lingüístico y pagar los servicios del intérprete. Bueno, quiero mencionarles que voy a hablar ahora, me voy a concentrar en la interpretación judicial, que es la que se lleva a cabo en los tribunales, en vistas, en juicios, en audiencias, en declaraciones juradas orales. Estos son los procedimientos donde el que declara está bajo juramento, está obligado a decir la verdad y a relatar exactamente lo sucedido. Y estamos en un caso donde los juicios orales, las vistas orales, las audiencias orales, lo que están buscando es ver a la persona, al testigo, al que habla, y ver su credibilidad y ver si le creen lo que está diciendo, si es verdad. Y a partir de ahí, el jurado y el juez van a decidir quién tiene la razón o si es cierto. Entonces, tenemos la audiencia, puede ser un juicio, puede ser una declaración jurada oral, puede ser una audiencia de cualquier tipo, y tenemos que hay un acta en la que se está registrando exactamente todo lo que se está diciendo. Quizás hoy un estenógrafo, aquí lo vemos con su maquinita, que va escribiendo todo, exactamente lo que se dice, si titubean, si tosen, si dicen algo, está escribiendo ahí, está registrando todo lo que se dice palabra por palabra o se está grabando en audio la audiencia. Pero a final de cuentas, en autos, en las actas, lo que constará es una transcripción escrita de todo lo que se dijo exactamente durante el procedimiento legal. Entonces, hay que entender para qué es que está el intérprete judicial ahí. Y es bien importante porque eso es lo que va a guiar, junto con el código de responsabilidad profesional, es lo que nos va a guiar a los intérpretes, el saber cómo realizar nuestro trabajo, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer. El propósito del intérprete judicial es estar ahí para asegurar que las actas reflejen exactamente lo que se dijo. Y lo que el intérprete dice será lo único que constará en las actas sobre lo que se haya dicho en el idioma que no sea inglés. Ay, y perdón, quiero aclarar que cuando digo el intérprete me refiero a intérpretes mujeres, intérpretes hombres, pero sería muy complicado que cada vez estuviera yo tratando de ser neutral, así es que espero que me pidan disculpas si todo el tiempo estoy hablando de el intérprete, pero me estoy incluyendo a mí y a todas las intérpretes también, y a les intérpretes. Bueno, el intérprete está ahí también para asegurar
que la persona que no habla inglés esté en igualdad de condiciones con los que sí hablan inglés. Y es bien importante entender lo que este punto significa. La igualdad de condiciones puede ser un arma de doble filo, porque se le está dando un intérprete a la persona que no habla inglés para que no esté en desventaja ante las personas que sí entienden inglés y pueda escuchar lo que se dice en su idioma. El intérprete no está ahí para que esa persona tenga alguna ventaja respecto a alguien que no necesita intérprete. Pero también, ojo, yo dije escuchar y no entender. Si estamos en algún tipo de procedimiento legal, es evidente que estamos en un campo cargado de lenguaje especializado, con sus propias formas, registro, estilo y terminología. John Smith puede ser monolingüe en inglés, haber nacido, haberse criado en los Estados Unidos, pero eso no quiere decir que John Smith entienda de lo que se está hablando cuando está en una audiencia. Entonces, el intérprete tiene que estar totalmente consciente de que su trabajo al interpretar en esta situación es transmitir el lenguaje que se está expresando. No puede simplificarlo, no puede explicar. Y como les dije, el intérprete judicial guía y limita su práctica basándose en su código de responsabilidad profesional. Bueno, este código, que aquí se los he detallado, es lo que le da al intérprete su autoridad y su lugar dentro del contexto judicial. Como es claro y explícito, y todas las partes entienden que el intérprete está desempeñando un papel neutral dentro del proceso y que lo que está haciendo es que está facilitando que el proceso se pueda realizar. Algunos de estos puntos del Código de Responsabilidad Profesional y Código de Ética son claros, se explican por sí solos. He marcado en amarillo los dos puntos relacionados con la competencia del intérprete, que fue de lo que hablé al principio, sobre la certificación, las credenciales, qué capacitación, qué capacidad tiene el intérprete para poder tener la autoridad de ser intérprete y realizar este trabajo. Y voy a estar ahora hablándoles de algunos de estos puntos que son muy importantes cuando estamos interpretando. Pero antes de eso, les tengo que hablar de las modalidades de interpretación, que ya las había mencionado antes. Sabemos que la interpretación es un proceso donde el intérprete debe entender completamente un mensaje hablado, analizarlo y procesarlo para entonces poderlo transmitir fielmente a otra lengua hablada. Y tenemos las tres modalidades de interpretación. Esto es en cualquier ámbito de interpretación. La simultánea, que se interpreta a la vez que el orador habla. La consecutiva, que se interpreta a la otra lengua cuando el orador hace una pausa para permitir que se interprete. Y a la vista, cuando hay un documento escrito que se traduce directamente al lenguaje hablado, sin que se busque que este sea un documento escrito. Pero en la interpretación judicial, la forma en la que se interpreta en estas modalidades es diferente que en otros ámbitos, como lo sería la interpretación de conferencias, la sanitaria, en los hospitales, etc. Y cada una de estas modalidades tiene la situación en la que se usa. Y el intérprete tiene los lineamientos que le guían cómo debe interpretar, que están establecidos en el Código de Responsabilidad Profesional que les acabo de mostrar. Entonces, digamos, la interpretación simultánea en la interpretación jurídica se usa para interpretarle al imputado, quien tiene derecho a escuchar todo lo que se diga, en igualdad de condiciones con un hablante de inglés, sin cambios, adiciones u omisiones. Así que en el juzgado, en la sala, el imputado escucha todo el procedimiento a través de la simultánea. Y les voy a poner un breve ejemplo que espero que sí se abra donde debe ser. You have the right to remain silent. Anything that you say can and will be used against you in court of law. Do you understand that? Sí. Bueno, aquí pueden ver, aquí atrás está la intérprete con sus audífonos y su micrófono y va hablando quedito en español, repitiendo todo lo que está diciendo el juez. Aquí está la imputada con sus audífonos para que pueda escuchar lo que dice el intérprete y aquí al lado está el abogado. Así es que les voy a dar, pueden ahorita seguir escuchando.
You also have the right to counsel. If you're unable to afford counsel, this court will appoint counsel to represent you. Are you able to afford an attorney? No. No. Do you wish me to appoint counsel to represent you? Sí. Yes. And toward that end, have you filled out this financial affidavit? Sí. Yes. Can I be satisfied that the information here is true and correct? Sí. Bueno, yes. Ay. Raise your right hand. Bueno, aquí esta interpretación es diferente de cómo se hace en la de conferencias. Aquí se está diciendo totalmente todo y cada palabra. Ustedes ven que es un registro alto y se utiliza lenguaje especializado, se utiliza lenguaje muy formulaico, porque es el juez quien está hablando. En una interpretación de conferencias, por ejemplo, el orador podría decir, ¿se oye? Bueno, ¿está funcionando el micrófono? Ay, sí. Buenos días, perdón, tardes. Quiero agradecerle a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y a las 247 personas aquí presentes. Si en una conferencia uno interpretara todo esto, el oyente, el público se confundiría, no sabría de qué están hablando, hay mucho ruido. Pero si yo interpretara esto en una conferencia, quizás lo que haría más bien, y pues lo voy a decir en español, no en inglés, pero yo diría, buenas tardes, quisiera agradecerle a esta universidad y a las más de 200 personas aquí presentes. Pero en la interpretación judicial no puedes hacer eso. Tienes que decir todo. ¿Se oye? No. Ay, me equivoqué. Perdón. No, no quería yo decir eso. Todo eso hay que interpretar. Bueno. Y aquí es donde se refleja muy bien. Entonces, es muy importante en el Código de Responsabilidad Profesional porque hay que interpretar, como yo dije, correcto y todo, completamente. Y aquí es donde más podemos notar toda la cuestión del lenguaje especializado, la terminología y el registro. Tal vez ya parezca yo disco rayado y sigo hablando de la igualdad de condiciones. Tienen que pensar, como dije antes, que John Smith oye esto en inglés y tampoco entendió ni pío. Entonces, cuando vamos de inglés al español, tenemos que interpretar con el mismo registro y utilizando el lenguaje legal. Tenemos que conocer los términos equivalentes que ya existen y que están acuñados. Ahora, si me voy a lo que es las lenguas minorizadas, que bueno, que en Estados Unidos serían consideradas igual que cualquier lengua minoritaria. Yo diría que yo supongo que en las lenguas indígenas todavía no hay mucha terminología acuñada en este ámbito. Y yo quiero recalcar y volver a todo lo que dijo María Ángeles. Yo recomendaría que quienes estén trabajando en desarrollar estas terminologías busquen ser lo más transparentes posibles. Sí digo, hay que trabajar en equipo, tengan bases de datos, tal vez todavía no se puedan organizar al nivel tan científico y profesional que María propuso, aunque tal vez alguna universidad, como ustedes, podría volverse el centro de esta base de datos e ir enlazando ahí la información, el trabajo terminológico que se va haciendo a diario y ya luego desarrollar más. Y para que las condiciones sean más iguales, como esa terminología no existe todavía, no tienen el problema que en español tenemos de que quizás no hay equivalentes exactos de los sistemas de derecho que se usan en Estados Unidos y en el de los países de habla hispana, quizás ya hay términos acuñados y que sencillamente son un término igual de profesional que uno lo tiene que entender. Ustedes tienen la ventaja que pueden crear términos que denominen los conceptos que tienen que denominar de una manera transparente y que se puedan entender. Esa es mi recomendación. Y definitivamente sería muy importante, y ustedes tienen la ventaja porque están empezando, lograr algún tipo de normalización para que también se utilice el mismo término en esa lengua por todos los intérpretes o traductores. Bueno, ahora voy a pasar a la otra modalidad de interpretación jurídica que viene a ser la consecutiva, que es la que se usa cuando hay un testimonio, cuando hay un testigo que, como ya dije, precisamente en estas audiencias el propósito es que el juez o el jurado vean y noten, bueno, escuchen el testimonio y también determinen la credibilidad de
el que está declarando. Entonces les voy a dar este ejemplo de consecutiva. 5 minutos, Heidi. Ay, perdón. What happened, please? ¿Puede decirle a las señoras y señores qué fue lo que sucedió, por favor? Estábamos sentados afuera echándonos unos tragos, fumando, usted sabe, haciendo cosas que no deberíamos estar haciendo en realidad. Estábamos sentados allá atrás comiendo plátanos y otras bobadas. We were sitting there, we were drinking, we were smoking, we were doing things that we weren't supposed to be doing. We were sitting back there having plantains and other stuff. Would you please be specific? Would you tell the ladies and gentlemen what you were smoking? Entre en detalle, por favor. Dígale a las señoras y señores qué es lo que estaba fumando. Estábamos. Bueno, como pueden ver aquí, lo que están haciendo es que se tiene que, a diferencia de la interpretación de conferencias, aquí la consecutiva no es larga. Uno no se espera 5 minutos, 10 minutos y luego interpreta todo de una forma sintetizada y ordenada. No, aquí no se sintetiza, no se eliminan redundancias. Aquí se dice exacto lo que dijo la persona, incluyendo titubeos, errores, correcciones, muletillas. Se refleja la entonación y la actitud de la persona. No es que el intérprete se convierta en actor, pero sí debe de reflejar el habla de cada una de las partes. Y también mantiene el registro, nivel educativo, variación geográfica, el hablo del pitillo y jergas e incluso malas palabras. Y eso les puedo contar, aunque solo tengo 5 minutos. Yo trabajo en el tribunal y estoy en un caso y estoy ahí sentada en el banquillo con un muchacho al quien les estoy interpretando y entonces él dice, le están haciendo preguntas y él dice, no, pues es que entonces llegó esta señora y se puso a decir unas palabras muy feas, se puso a hablar de palabras. Entonces yo interpreto. Y entonces el juez le dice, ¿qué palabra fue la que dijo la persona? Y entonces el muchacho dice, no, pues leperadas, yo no puedo decir esas palabras aquí. Entonces el juez le dice, usted está bajo juramento y tiene que decir exactamente lo que le dijeron. Entonces el pobre muchacho está ahí sentado y mira al juez, y mira al jurado, y mira aquí a la señora que está sentada aquí al lado de él, que podría ser su madre, y muerto de la pena dice, bueno, pues me dijo que era yo un y la intérprete, quitada de la pena, sin pelos en la lengua, dice, and he said, el equivalente del en inglés. Y uno no puede tener pelos en la lengua, no puede ser muy recatado y además piensa en lo que te están pagando por decir esas palabrotas. Y hay que aprender a encontrar cuáles son las equivalentes. Pero bueno, también es importante en el registro, ay Dios santo, bueno, que hay que mantener el registro porque eso afectaría, les iba a dar otro ejemplo, pero no voy a tener tiempo. Si uno le baja el registro a la persona para que entienda la pregunta, una pregunta muy técnica, digamos, un caso de un fraude de banco, y la persona entiende la pregunta, aunque es una pregunta que en inglés le escucharon y dijeron, caramba, ¿quién va a entender de qué le están hablando? Y responde a la pregunta, y luego el intérprete interpreta la respuesta del testigo al mismo registro alto o incluso al registro bajo, la impresión que esto le causa al jurado, al juez, a los que solamente lo están oyendo en inglés es, pues este tipo es un experto, es muy educado, a lo mejor trabaja en un banco, a lo mejor sabe contabilidad. Y entonces cuando llega la pregunta clave en la que dicen, bueno, ¿y usted por qué firmó ese documento? Y el señor dice, pues es que yo no sabía que firmar ese documento era un delito, yo nada más hice lo que me dijo fulanito. ¿Quién se lo va a creer? Si dice, pues si este señor es tan entendido porque respondió esa pregunta tan compleja, ¿quién le va a creer que es cierto que no entendió si eso se cae de la mano? Entonces es muy importante mantener el registro. Pero bueno, voy a seguir a hablar voy a seguir, ay, perdón. Yo estaba fumando con unos amigos que acababa de salir del trabajo porque salí un poquito más temprano ya que yo soy capataz. We were smoking marijuana. I was smoking with some friends. Bueno, quito a este señor que justo me salté la parte divertida, perdón. Bueno, si seguimos hablando del Código de Responsabilidad Profesional, esto es evidente, hay que estar la confidencialidad del intérprete es fundamental, especialmente
cuando estamos escuchando todo, estamos escuchando tal vez los diálogos entre el abogado y su cliente, estamos escuchando el interrogatorio que le hace fiscalía y sabemos hacia dónde va la cosa. Y otro punto muy importante es la imparcialidad y el que no se note que haya ningún conflicto de interés, ni verdadero ni aparente. Y esto es importante notarlo, que precisamente por esta imparcialidad un intérprete puede trabajar para cualquiera de las partes. A mí me ha tocado interpretar para la defensa, me ha tocado interpretar para la fiscalía, me ha tocado interpretar en el mismo juicio para las dos partes, para el acusado y para el interrogatorio, y me ha tocado en casos civiles para dos distintas partes en el pleito. Pero es muy importante un comentario que quiero hacer en lo que estamos hablando de lenguas minorizadas o lenguas de menor difusión, que esto puede ser un reto, el mantener la apariencia de imparcialidad, porque muchas veces en estas lenguas donde hay pocos intérpretes, los intérpretes quizás son parte de la comunidad, vecinos de la persona a la que le van a interpretar o conocen a los involucrados, ya sea en el pleito en una cosa civil o en el problema penal, del problema cuando hay un problema penal. Y esto será un reto porque hay que resaltar la importancia del Código de Responsabilidad Profesional, especialmente en lo que se refiere a esto, a evitar cualquier conflicto de interés, ya sea real o aparente. Y yo no tengo una solución que ofrecerles si a ti te toca interpretarle a alguien que vive en tu pueblo o que es vecino tuyo o que lo conoces porque es una comunidad chica o conoces a todos los que se trata. No sé cómo se puede solucionar, pero es algo que hay que tener en cuenta. Y bueno, ahora voy a acabar con esto, que es bien, porque es creo lo más, bueno, es un punto bien importante, que yo creo que tenemos que tener en cuenta. Somos humanos y a veces sentimos que estamos interpretando, estamos trabajando y sentimos que se está cometiendo una injusticia o tenemos empatía hacia la persona a quien le estamos interpretando. Tenemos que estar pendientes de esto y asegurarnos de que esto no afecte nuestro trabajo. Y hay que tener mucho cuidado de no favorecer a ninguna de las partes. Y si no podemos ser imparciales en algún caso, tenemos que informarnos y retirarnos de este trabajo. Y aquí lo que estoy hablando es de los límites de la actividad profesional. Cuando estamos trabajando como intérpretes, somos intérpretes. No somos abogados, no somos trabajadores sociales, no somos expertos culturales, no somos partes de las fuerzas del orden público, no somos promotores, no somos defensores de derechos, no somos facilitadores, no somos mediadores. Somos intérpretes y, como ya repetí varias veces, estamos ahí para las actas y para asegurar que la persona que no habla inglés esté en igualdad de condiciones con los hablantes de inglés. Y yo sé que esto es algo que nos puede costar mucho trabajo y que nos puede conflictuar mucho. Esta frasecita de igualdad de condiciones. Cuando yo estaba hablando al principio de que tal vez John Smith no entiende ni pío de lo que están diciendo cuando está en un registro muy alto, también como profesional yo entiendo que por un lado no le podemos dar ventaja a la persona que le estamos interpretando y explicar lo que está pasando o cambiar el registro. Pero también como ser humano y como intérprete, como lingüista, reconozco que hay diferencias culturales. Y podemos percibir que probablemente una persona que no habla inglés, por más buen intérprete que uno tenga, por más bien que le hayan transmitido exactamente, idénticamente, en igualdad de condiciones, todo lo que está pasando y todo lo que se está diciendo, esta persona que no habla inglés, que no es de esta cultura, esta persona de una lengua minorizada, digamos en México, en un contexto judicial, en la ciudad, lejos de casa, en otra cultura, no estará en igualdad de condiciones con alguien que ha vivido toda su vida en los Estados Unidos o que ha vivido toda su vida en el DF o en la ciudad de Oaxaca y que tal vez esta persona, John Smith, no entiende el lenguaje especializado, pero tal vez sí trae un trasfondo cultural que le ayuda a entender ciertos aspectos del procedimiento que quedan más bien subyacentes y no se expresan en el lenguaje. Y claro que como seres humanos nos damos cuenta de que la persona que no habla inglés o no habla español está en una desventaja cultural implícita. Esto nos sucede como intérpretes en Estados Unidos de inglés-español y les sucederá de seguro a ustedes como intérpretes de español a una o
de una lengua minorizada en México o cualquier otro país de Latinoamérica. Pero por más que te estruje el corazón, por más horrible que sientas, nuestro papel de ser intérprete, no podemos hacer nada al respecto. Y les repito de nuevo, porque es bien importante, por más que se nos rompa el alma, no somos abogados. Cuando estamos trabajando como intérpretes, no somos abogados, no somos trabajadores sociales, no somos expertos culturales, no somos partes del orden público, no somos promotores, defensores de derechos, no somos facilitadores ni mediadores. Y para concluir lo que yo les voy a decir, la única forma en la que el intérprete judicial puede funcionar dentro del sistema es cuando existe una confianza plena en su trabajo y en su papel. Y la existencia de estos lineamientos, que son claros y firmes en su conjunto, permiten que la interpretación sea una práctica transparente, clara y confiable, de la cual se pueda depender y que podamos seguir teniendo esta profesión de una manera que funcione. Bueno, espero que les haya servido esta presentación en la que estoy hablando, pues más bien con el ejemplo de Estados Unidos, cómo se trabaja aquí y que es una forma que funciona. Pero sí quiero recalcar que es bien importante en la interpretación jurídica de lenguas minorizadas esta labor de desarrollar una terminología transparente y compartida. Y esto es lo que más ayudará a promover o a acercar el que haya una igualdad de condiciones. Y pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Heidi, por esta ponencia y sobre todo conocer la experiencia de lo que ocurre en el sistema judicial de los Estados Unidos, ¿no? Creo que nos muestra el rostro de lo que decía yo por la mañana de Latinoamérica, ¿no? Las asimetrías que se dan en estos contextos, Estados Unidos, Canadá y México hacia abajo. Creo que es muy clara la fotografía que nos retratas de las condiciones en las que ustedes prestan estos servicios y bueno, las experiencias son útiles como siempre porque nos sirven justamente para ir construyendo estos escenarios de la interpretación, de la traducción de las lenguas indígenas. Muchísimas gracias, Heidi, muchísimas gracias, María. Voy a leer de manera muy rápida algunas inquietudes que tenemos en el chat y bueno, a ver, por acá teníamos una para María, que si nos podrías, dice, muy interesante el proceso que hay, no está más arribita, disculpen porque, dice Daisy Bernal, una pregunta para la conferencista, se refiere a María Pozzi, ¿cómo ha acompañado los trabajos de terminología especializada en lenguas indígenas en los procesos de traducción? Si nos puede compartir su experiencia, por favor, saludos. También Yajaira hacía un comentario, voy a leerlas, y por favor ahí por cuestiones de tiempo, si pueden ayudarnos las panelistas en ir tomando alguna nota para hacer una intervención. Dice Yajaira, dice que los términos nuevos se me hacen muy difíciles. Si de por sí traducir a la lengua originaria puede requerir 2 o 3 palabras, en palabras como internet, tecnología, computadora es mucho más complejo, creo yo. Alfredo más bien les felicita por la participación. Él pregunta si es posible tener la información que se presentó. Ahí la pregunta para la doctora Córdoba y las ponentes. Todo tipo de término tiene su equivalencia, excelente exposición, felicitaciones. Y voy a la otra pregunta. Dice, ¿qué pasa cuando, esto se refiere cuando estaba Heidi en la exposición, dice, ¿qué pasa cuando por largo tiempo no se encuentra o localiza el intérprete indígena que se requiere para el imputado y el término para el juez está por agotarse? Talía Flores Astopillo nos indica muchas veces las personas que solo saben el idioma ofrecen el servicio como traductores y eso afecta a los que realmente tienen esa profesión. Lo mismo pasa con las lenguas originarias. ¿Era cuando tú estabas interviniendo, Heidi, en tu presentación? Una pregunta para Heidi también, ¿cuántos intérpretes de lenguas indígenas de México se les ha contratado en los juicios orales? ¿Cuánto pagan por el servicio de interpretación? Y finalmente, que hay una charla que se colocó en el chat, pero lo pongo porque es muy interesante. Dice, es muy necesario trabajar en la terminología especializada de manera consensuada y transparente, como lo indicaban las panelistas, implica un proceso de normalización lingüística y hay un interesante diálogo entre los propios colegas. Ahí, ¿cree usted que normalizando las lenguas originarias se soluciona el problema de las traducciones? Entonces, ahí hay algunas inquietudes que se colocan.
Y pues finalmente, bueno, son todas, hay más bien felicitaciones a sus ponencias. Entonces tienen el uso de la voz por un breve tiempo. Empezamos contigo, María, y posteriormente cerramos con Heidi. Adelante, por favor. A ver, ¿ahora sí me oyen? Sí, se te escucha. Adelante, María. Perfecto. A ver, la primera pregunta, que era la cuestión de la terminología con las lenguas indígenas. Les tengo que decir que yo nunca he participado en ningún proyecto de terminología en lenguas indígenas, pero sí se puede hacer un poco la equivalencia del español, que es, o sea, los países de lengua española en general no son productores ni de ciencia ni de tecnología de punta. O sea, sí hay algunas cosas que originalmente se hacen en español, claro que sí, pero principalmente pues todo llega del inglés. Entonces, un poco como lo que estaría pasando aquí es que el español vendría a tomar la posición de la lengua indígena y el inglés como lengua supradominante en el mundo entero es la que tomaría el papel del español en relación con las lenguas indígenas. Entonces aquí hay un problema que es importante, en que muchas veces no tenemos, o sea, ni siquiera existe el concepto todavía en la cultura de llegada. Entonces pues tampoco puede haber el término. O sea, no vas a tener un término que no se está refiriendo, que no tiene un referente específico, que es lo que está pasando mucho con las lenguas, con la cultura indígena y con las lenguas indígenas. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es traer el conocimiento, la parte conceptual y la parte cognitiva de lo que se quiere, para lo que se quiere crear el término. Una vez que se adquiere ese concepto, entonces en ese momento se puede denominar. Y ahí es cuando se crea un término ya en la lengua de llegada. Que eso muchísimo, mucho, no saben cuánto, sucede en español. Sobre todo en relación con el inglés. Entonces, espero que eso te resuelva, o sea, conteste tu pregunta. Luego, la siguiente era los términos, que sí, pues se tienen que crear términos que son de más de una palabra. Eso, créanme que eso es el pan nuestro de cada día. En general, cuando hablamos de terminologías especializadas en cualquier campo del conocimiento y en cualquiera de las lenguas, por lo menos las lenguas occidentales, latinas y el inglés, obviamente, alemán, lo que sucede es que la mayor parte de los términos son unidades sintagmáticas formadas de 2, 3 o N. Hay veces que encontramos chorizos de 9, 10 palabras que forman un concepto y por lo pronto un término. Entonces, que van a tener ese problema, no me queda la menor duda, y simplemente es una cosa que se tiene que aceptar, y que una vez que aprendes que las cosas son así, ya lo ves como lo normal y ya ni te asusta, ni te llama la atención, ni te molesta. Y finalmente, por ahí alguien decía que un término siempre tiene un equivalente. En principio sí, pero en la práctica no. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que, lo que estaba yo diciendo ahorita, hay muchas veces en que un concepto que es muy nuevo, todavía no ha llegado a esta cultura y por lo tanto tampoco tiene un término. O también puede pasar que un concepto que está en la lengua, digamos, en la lengua origen, que es un solo concepto, pero puede llegar a la lengua, a la cultura de llegada, como dos conceptos diferentes que se van a tener que unir en un momento dado, o que se van a tener que separar y mantener esa separación. O sea, un ejemplo típico de esto es el verbo ser y el verbo estar, que en inglés nada más es to be, y que en español pues lo tienes que, o sea, si lo dejas siempre como es, pues está mal, porque hay veces en que
en que se tiene que utilizar el verbo ser en español para una cosa que es continua o estar para una cosa que es momentánea y que no va a ser lo mismo y que si lo usas indistintamente vas a tener problemas de comunicación, porque para español definitivamente que existe la separación del ser o el estar para el equivalente del inglés to be. Y como eso también hay la situación al revés, que en inglés fuera dos conceptos diferentes, que en español es nada más uno, o que son conceptos que coinciden parcialmente. También tienes que resolverlo de manera ad hoc y probablemente vas a tener que crear un nuevo concepto que incluya nada más las partes que te interesan o que no las incluyan. O sea, pero lo tienes que resolver de manera puntual. Entonces eso, pues no hay una regla general para hacerlo. Sí, eventualmente puedes encontrar un término equivalente al término que venía de la otra lengua, pero no es automático, ni es así como que necesariamente va a pasar que de un término de acá te venga a dar a un término de la otra lengua. No necesariamente va a pasar eso. Y finalmente lo de la normalización, que si soluciona los problemas de traducción, sí y no, porque lo de la normalización es una situación que la gente que está a favor de la normalización, sobre todo la normalización terminológica, sí se dice, ok, o sea, vamos a normalizar lo más que podamos, pero siempre va a haber gente que va a decir, a mí nadie me dice cómo tengo que hablar, yo hablo como a mí me da la gana, y tú no me vas a imponer tu voluntad, aunque se haya logrado esto por consenso, aunque se haya logrado a través de convenios nacionales o internacionales, pero siempre va a haber el que no lo quiere aplicar. Alguna vez me tocó leer un pedacito de texto de algún autor español que ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba y que decía normalización, semejante estupidez, así con esas palabras, así lo publicó. Entonces, claro, era un señor que nunca en su vida había oído, nunca había estado en un proceso de normalización terminológica y que siempre siempre había dicho, pues, y a mí, ¿por qué tú me tienes que decir cómo hablo? Yo hablo como yo quiero y eso de la normalización, semejante estupidez, así lo pone. Entonces, en principio, pues sí ayuda cuando la gente está dispuesta a utilizarlo, sobre todo a nivel internacional y en varias lenguas. Cuando la gente está dispuesta a utilizar la terminología normalizada, claro que ayuda para la traducción y claro que ayuda para la comprensión y claro que ayuda para la comunicación nacional e internacional. Entonces, no es así nada más como decir, no se tiene que normalizar o sí se tiene que normalizar todo. Hay cosas que tampoco se pueden normalizar porque no existen en alguna de las culturas. Entonces, o sea, como que esto hay que ir resolviendo, digamos, hay que ir teniendo esa información de manera puntual, caso por caso, irlo analizando y decir, aquí sí se puede y sí vale la pena. Y hay veces en que no. Uno de los ejemplos que yo siempre pongo es el del el lenguaje que usan los controladores aéreos con los pilotos, que si no está normalizado, bueno, no es que habría un accidente diario, es que habría 500 accidentes diarios. No sé si se acuerdan, yo creo que todos ustedes o la mayoría de ustedes son mucho más jóvenes, pero no sé si se acuerdan de un accidente de aviación que hubo en Tenerife, no me acuerdo, por ahí de los años 90 o principio yo creo que fue por ahí de los años 90 o 80, de un avión de KLM y un avión americano, no me acuerdo de qué línea era, que había bastante niebla en el aeropuerto,
Entonces, en lo que el avión de KLM iba a salir, el otro le aterrizó encima. Y eso fue, o sea, parte del problema. No estoy diciendo que todo, pero parte del problema fue que no hubo una buena comunicación lingüística entre la torre de control y los pilotos de los aviones. Entonces, se murieron 580 y tantas gentes. Creo que es el peor accidente de aviación que se ha registrado en la historia de la aviación. Fue un problema que se basó en una situación lingüística y que a partir de ahí dijeron, número uno, toda la comunicación se lleva a cabo en inglés y toda la comunicación se lleva a cabo utilizando lenguaje normalizado. Entonces, ¿que ayuda? Por supuesto que ayuda, pero no necesariamente pasa así en absolutamente todos los casos. Muchas gracias, María. Y bueno, muy rápidamente, porque por cuestiones de agenda también ya estamos media hora tarde y algunos y algunas a lo mejor tendrán actividades. Rápidamente incorporo dos inquietudes ahí, Heidi, para que en un muy breve tiempo, por favor, puedas... Pues las voy a juntar. Bueno, primero alguien preguntó sobre cuando los casos en Estados Unidos, cuando no se encuentra intérprete y pues qué es la prescripción del tiempo para la vista para poder pues atender a la persona involucrada. Yo puedo decirles, y esto lo agregaré, como que juntaré varias cosas, que yo sí sé que siempre se busca, les digo, publican en las redes sociales, las personas que trabajan en los tribunales, porque muchos tribunales tienen sus intérpretes de planta, se comunican, se busca. Yo lo que recomendaría, y eso va también a cuando estaban hablando de cuánto pagan un intérprete jurídico, porque yo sé que muchos de ustedes, tal vez algunos de ustedes lo están haciendo, y por otro lado, tal vez ustedes son precisamente el banco, la fuente de donde sacar a la gente para que se solucione este problema. Yo les voy a decir, yo recomendaría, porque es lo que se hace, hay no sé qué persona que es la que se supone que sabe de los intérpretes, una mujer que era el contacto para encontrar intérpretes en lenguas indígenas era, que falleció hace un par de años, Esther Navarro Hall, ella tenía mucho contacto y ella era el contacto. Tú sabías, si alguien preguntaba y les decías, escríbele Esther. Ella falleció hace unos 2 o 3 años y sé que ha de haber agencias y grupos que se encargan de hacer eso. Yo les recomendaría que una institución, un lugar, organice, capacite a los intérpretes. El que quiere ser intérprete, tienes que estar capacitado. Tienes que saber lo que estás haciendo. No puedes, porque es bien importante lo que estás haciendo. Si ustedes consiguen juntar un lugar, un organismo, una institución que capacite a los intérpretes, que entiendan precisamente todos estos lineamientos de los que yo les hablé, las modalidades de interpretación, el código de ética, el código profesional, cómo se debe de hacer, trabajen con la tecnología, y hay una base de datos, igual como de la tecnología, hay una base de datos de intérpretes de las distintas lenguas. Eso sería algo fabuloso, porque yo sé que ahorita los han de estar contratando una agencia por aquí, una agencia por allá, aunque es quien solicita el intérprete, el tribunal directamente. Y cuando hablaron de cuánto se le paga a un intérprete, por favor escúchenme, porque no se deben de dejar explotar, aunque estén en México. En el Tribunal Federal, que es el que más paga, cuando te contrata el tribunal directamente, un intérprete federal certificado de español se paga medio día o día completo. Medio día se paga $226, trabajes 1 hora o trabajes hasta 4. Día completo son $416 el día, de 8 horas. Trabajes 5 horas o trabajes 8. Y si trabajas cualquier hora adicional, es $55 la hora. Eso es un intérprete certificado de español, que son a los que más les pagan porque son certificados y no son de las otras 2 categorías que les dije. Para un intérprete de una lengua minoritaria, tal vez no sea los $55 la hora, pero el tribunal está pagando medio día, si es el federal, medio día o día completo, pero no puede ser menos de $20 la hora. Yo les aseguro, si no 40.
Los tribunales estatales ya es otra cosa, no estoy muy segura porque ellos pagan menos. En los tribunales estatales, depende del tribunal, también pagan mediodía o día completo o un mínimo de 2 horas. Así es que estén atentos. Los intérpretes cobramos media jornada, jornada completa o mínimo, un mínimo de 2 horas o 3 horas, dependiendo. Y no puede estar muy debajo de 20, 30 dólares la hora. Eso estoy hablando para un intérprete de español en condiciones de que no está certificado, que es a nivel que no tiene profesional, digamos. Entonces, por favor, fíjense bien, cuídense de eso, porque si los está contratando una agencia aquí que les está diciendo, yo qué sé, te doy algo que en pesos suena muchísimo, por favor, hay la demanda, hay la necesidad y ustedes son las que la pueden dar. Entonces, yo les recomendaría eso. Y bueno, ahí hasta donde voy también, a que es muy importante el capacitarse. Vayan a trabajar para Estados Unidos, vayan a trabajar para otro país, vayan a trabajar en sus propias comunidades o en sus propios países. Muy importante porque precisamente lo que ha hecho que la interpretación judicial en Estados Unidos tenga el nivel y la reputación que tiene es el que se cumplen los lineamientos y se siguen, y no hay duda, aunque a uno se les truje el corazón. Y creo que esas fueron las preguntas. No sé si hubo alguna más. Bueno, vi una que me escribieron rápidamente, que no sé si 5 minutos, que hablaron de cómo te afecta psicológicamente. Y fíjate, hay estudios, incluso la AIC, que es la Asociación de Intérpretes de Conferencias, que de repente salió hace unos años este concepto del trauma vicario, que sí, estás interpretando cosas, estás en situaciones. Piensa la gente que tuvo que ir a las jaulas aquellas a interpretar para los niños y eso. Piensa cuando te toca ser en primera persona y estás interpretando como un señor te está contando con lujo de detalles cómo asesinó a alguien y sacó el cuchillo y le hizo y le metió. O sea, obviamente, cada quien lo maneja de otra forma. Sí hay esta conciencia del trauma vicario. Y bueno, y la otra parte en la que sí, también tú, para sobrevivir, cada quien maneja la situación como puede. Yo, para mí, personalmente, yo soy una persona muy sensible, lloro facilísimo, no puedo ver sangre, o sea, yo no podría ser intérprete en un hospital porque me muero, pero con todo y que soy así, cuando yo estoy interpretando, creo una distancia con el trabajo que estoy haciendo. Yo me estoy concentrando en el lenguaje, me estoy concentrando en las dificultades, los retos, en lo que estoy haciendo y no tanto en lo que estoy haciendo. Y como lo estoy viendo como un reto, cuando estoy viendo cosas horrorosas, lo veo como si tal vez estuviera viendo una película de miedo. Y yo así lo manejo. Yo rara vez no he tenido algo que no me pueda dormir en la noche. Creo que el único caso del que me he acordado que no me dejó dormir fue un caso civil, que justo iba a darles ese ejemplo, aunque no iba a hablar de ese, pero así me acuerdo de él, en el que fue un camión, un autobús de turismo que atropelló a una señora y a una pasajera y la dejó ahí sobre el pavimento, y vi las fotos y era un caso civil, o sea, no conocía a la persona, pero ese por noches no dormía, porque decía, eso a mí me podía haber sucedido. Entonces, es como lo maneje ustedes, uno. Y bueno, nada más les quiero decir que fue un placer, y por favor, yo, como mencionaron en mi biografía, y se los mencioné, yo soy promotora de la profesión, y si tienen alguna duda, por favor, tienen mi correo electrónico, lo puse en la última filmina. Por favor, con confianza me pueden escribir. Tal vez me tarde en contestarles, pero de verdad deben de trabajar. Esto es una cosa necesaria y bueno, pues mal que bien se vive bien, se gana bien. Muchísimas gracias, Heidi. Muchísimas gracias, María, por pues estas exposiciones. Creo que, insisto, nos llevan a muchas reflexiones, sobre todo a mirar cómo se ha estado trabajando en otros escenarios que no necesariamente corresponden en el caso de María, las lenguas indígenas, pero que de alguna manera son experiencias que son de utilidad para construir, justamente como ella lo colocaba en la última parte de su presentación. Y Heidi, pues digo, es sumamente interesante estos contextos que colocas, porque muchos compañeras y compañeros ya trabajan con las lenguas indígenas en Estados Unidos, y bueno, creo que te has hecho con mucha claridad estos escenarios en los que se tendrían que estar prestando servicios de interpretación y traducción. De México para abajo, los escenarios son diametralmente distintos.
habría que revisar todo el racismo histórico que han vivido las lenguas indígenas. Entonces yo creo que ahí tenemos mucha tarea todavía por hacer, y justamente es parte de este seminario que la Universidad Autónoma Benito Juárez está alojando para reflexionar. Muchísimas gracias. Les regreso el uso de la voz a Lorena para ya cerrar esta sesión del día de hoy. Recording stopped. Muchas gracias, Tomás, muchas gracias, María, muchas gracias, Heidi. Creo que estaremos contactándolas probablemente para esta cuestión de la terminología, ¿no? Y que yo, como defensora de las lenguas indígenas y que me dedico a la revitalización, normalmente pienso mal de la normalización, pero ojo, cuando hablamos de la normalización con ciertos fines, creo que estamos hablando de otras cosas y tendríamos que repensarlo quienes nos dedicamos a las lenguas indígenas o a su revitalización. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana, hora de México, para el panel sobre mediación de conflictos y consulta previa, y posteriormente para el panel de derechos y justo la experiencia de los compañeros hablantes de lengua indígena en las defensorías públicas de diferentes países. Muchísimas gracias, buen provecho para todos y nos vemos mañana. Gracias.